Así es, señores, pasé el confinamiento en 3 países diferentes. El primer confinamiento que pasé fue en España, justo en Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Yo había viajado a Madrid por una estancia de estudios y pues bueno, recibí una llamada de mi profesor diciéndome que la universidad había cerrado. Al principio de la pandemia, pues en Madrid se decía que no era peligroso, que el COVID simplemente era una gripe común y cualquiera o un resfriado que se podría controlar muy fácil. Incluso decían que no era necesario usar las mascarillas. What the fuck, man? Después de esto, que empezaron a decir que sí, que si no era urgente, de la noche a la mañana, todo se cerró automáticamente. Madrid cerró todo. Cerraron los negocios, cerraron las cafeterías. La ciudad de Madrid cerró tal cual, ya no podías viajar de una provincia a otra, al menos que tuvieras una residencia allá o vivieras allá en otro lugar que no fuese Madrid, pero en ese momento ya no podías viajar, se había acabado. Nos encerraron obligatoriamente. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Realmente el confinamiento en Madrid fue obligatorio, no podías salir a las calles porque si salías te podrían multar, y multarte hablamos de una cifra de 300 euros hacia arriba. Entonces cuando tú ibas a la calle o tú salías a la calle y la policía te veía, te detenía y te podía decir como, hey, ¿a dónde vas? Y si tú no tenías una explicación a decir a dónde ibas, pues bueno, te multaban. No podías salir a la calle ni siquiera para pasear o hacer ejercicio. Únicamente podías salir a la calle para ir al supermercado o pasear a tu perro. Después, a las 8 de la noche, las personas empezaron a salir a su balcón para aplaudir. Esto con la finalidad de darles ánimos y decirle a los enfermeros y a los doctores mucha fuerza, porque estaban arriesgando su vida, su salud para poder controlar y sacar adelante a los madrileños. También estaba muy bonito, o sea, escuchar a las personas aplaudiendo porque se veía nuevamente vida. La verdad es que pasó de todo en los balcones, personas cantando, hablando, tocando la guitarra, bailando. Se las ingeniaron para poder empezar a divertirse porque ya teníamos muchísimo tiempo encerrados en casa sin poder salir. Después, cuando empezó a cesar el confinamiento y que ya podíamos salir a caminar, las personas, era muy chistoso porque algunas personas, en lugar de aplaudir a las 8 de la noche, empezaron con sus cacerolas. Esto era para criticar al gobierno. Una de las cosas graciosas también es que la gente creía que estábamos en un apocalipsis zombie y llegaban a los supermercados y arrasaban con todo el papel higiénico. Era muy gracioso ir caminando por los pasillos del mercado y ver las estanterías de los rollos de papel higiénico totalmente vacíos. Tú tenías que ir muy temprano para poder conseguir tu papel higiénico, ya que si ibas por la tarde lo más seguro es que no encontrabas papel para ti. Finalmente, cuando el confinamiento terminó, ya pudimos salir a las calles libremente, obviamente con nuestras medidas que se nos habían implantado en ese momento, que era usar el cubrebocas en el metro, en el mercado, en los lugares concurridos, y ya se estaba abriendo absolutamente todo, los bares, el cine, estábamos recobrando vida en Madrid. Y pues entonces salimos a la nueva normalidad y empecé a conocer un poco más de lo que fue España. Terminando de visitar los lugares en España, mi tiempo había terminado y era momento de hacer las maletas y regresarme a mi país, a mi México lindo y querido, a pasar otro confinamiento. Porque en México, si bien no era tan estricto el confinamiento, estaban en su punto fuerte, en el punto rojo crítico de la situación, en donde estaba habiendo más casos. Entonces, pues nuevamente regreso a México a encerrarme, señores.
Y el confinamiento en México, ¿cómo fue? Pues bueno, cuando llegué y que ya pude salir un poco y ver las cosas, las personas realmente no respetaban la sana distancia. Era un caos total porque después de haber estado en Madrid con mucho estrés por el COVID, de no esto, no el otro, llegar a México fue como what the fuck. No usaban las mascarillas algunos sí, incluso había personas todavía que no creían que el COVID existía. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Justo cuando yo regresé, veo a mi México totalmente apagado. Los negocios cerrados, las tiendas cerradas, los únicos lugares que estaban abiertos o que se podía tener abiertos eran los mercados, las farmacias y todo lo que fuera de primera necesidad. Cines, cafeterías y así estaban cerrados. Las medidas que se tomaron fue que el gobierno de la Ciudad de México había iniciado un protocolo del semáforo en rojo, naranja, amarillo y verde. El rojo es que realmente el lugar o la localidad estaba totalmente en peligro y en riesgo de COVID. Entonces no podías salir, no podías hacer, o meramente te decían no salgas de casa, al menos que sea muy necesario. Entonces, pues como no era forzoso, pues muchas personas seguían saliendo como si no hubiese mañana, como si no hubiese COVID. Lo que sí he de decir es que si bien no fue forzoso seguir las medidas, pues me gustó porque no te controlaban, era más bien como la parte de razona tú mismo y haz las cosas por el bien tuyo y por el bien de la sociedad. Pero muchas personas viajaban, se iban a otros estados y no se cuidaban, pero como fue aumentando los casos en Ciudad de México, en toda la República, pues bueno, empezaron a creer. El gobierno de la Ciudad de México estaba viendo si volvían a cerrar o no volvían a cerrar. Eso sí, México jamás cerró sus fronteras con los países. Ellos seguían recibiendo a las personas. Y para finalizar, mi tercer confinamiento fue aquí, en Londres. ¿Y qué estoy haciendo en Londres? Pues bueno, sucede que cuando yo estaba en trámites en Ciudad de México con mi universidad cerró estos trámites y yo tenía la oportunidad de venir a Londres porque conozco a uno de mis mejores amigos. Uno de mis mejores amigos está acá. Entonces yo ya había comprado los vuelos y pues se podía viajar a Londres. Había revisado todas las medidas y todos los reglamentos estrictos para poder venir y ver que se podía viajar. Cuando llegué a Londres, Reino Unido no estaba confinado, pero yo tenía que hacer mi cuarentena de 10 días obligatorio. Esto porque si no lo cumples, te multan con más de 1000 libras. Y 1000 libras es un chingo en pesos mexicanos. Entonces, no, nos quedamos aquí encerraditos. Y terminando una vez estos 10 días, cuando todo parecía ir bien, cuando todo parecía bonito, cuando todo parecía que estaba cesando, aparece esta cepa de mierda británica. Y cerraron primero Londres y después todo Gran Bretaña. Estamos nuevamente en confinamiento. ¿Y cómo es el confinamiento aquí? Podríamos decir que el confinamiento en Londres es meramente responsable, porque la policía no anda detrás de ti para que tú estés usando la mascarilla o para que tú no salgas de casa. Básicamente, las medidas que se están tomando en este país es usar la mascarilla cuando vas al mercado. Todos los lugares están totalmente cerrados. No hay tiendas de ropa abiertas, no hay cines abiertos. Lo único abierto o que permanece abierto son los mercados, los lugares de comida, restaurantes, pero únicamente para llevar o pides a domicilio. De ahí en fuera, todo lo de entretenimiento y todo lo que no es de primera necesidad está cerrado. Y para finalizar este video, si tuviese que clasificar los lugares para ver cuál es el más autoritario y más rígido en el confinamiento, diría que el número 1 es Madrid, porque aquí te controlaban y todo el tiempo te tenían vigiladito de si salías a la calle para multarte. El número 2 sería evidentemente Londres, porque si bien sí tiene sus reglamentos a seguir, pero
tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana para poder llevar y mejorar la situación. No te controlan como lo hacían en Madrid. Y en tercer lugar, México. México está al extremo opuesto de Madrid. Madrid es muy autoritario y México es muy liberal en cuestión del confinamiento. Y aquí me despido. No obstante, quiero decir que no bajemos la guardia, sigámonos cuidando, protegiendo a los nuestros y a los demás, siguiendo todos los protocolos y las reglas de nuestros gobiernos para poder terminar con esta fucking pandemia. Mientras yo me quedo aquí en Londres disfrutando de mi tercer confinamiento. ¡Hasta la próxima!